Así que en esta mañana quiero que vayamos a la palabra del Señor y vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 22 en adelante. 22 y 23, exactamente vamos a leer. Yo te amo por la paz que tú me das. Leemos en esta preciosa mañana con la bendición del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra. Y Samuel dijo: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén y amén. Y tú eres mi bendición. Esta mañana el título del mensaje es: la obediencia agrada al Señor. Cerramos en esta mañana este estudio de la obediencia. Y es donde el Señor nos lleva al primer libro de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23, donde el profeta Samuel está hablando al rey Saúl por haber desobedecido y le habla claramente y le dice lo que acabamos de leer. Dice que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Mira, esta mañana yo quiero que terminemos este tiempo sabiendo que lo que agrada a Dios se llama la obediencia. Lo que agrada al Señor se llama la obediencia. Y que si tú y yo obedecemos, hermanos, vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver la gloria del Señor todo el tiempo. Vamos a ver la gloria del Señor a cada instante. Por eso hemos traído 4 puntos de mucha importancia. Pueden haber muchos más, pero por el tiempo y por todo lo que estamos desarrollando, es importante saber que nosotros debemos tener en cuenta estos 4 pasos para agradar al Señor. Y en esta historia de Saúl es donde el Señor le da una orden a Saúl a través del profeta Samuel y le dice que precisamente tiene que ir y tomar al rey de los amalecitas, matarlos a todos, acabar con toda esa destrucción, porque los amalecitas eran el oprobio contra el pueblo de Israel. Y es donde a través de la boca del profeta Samuel se le dice al rey Saúl que haga esa ejecución. Pero el rey Saúl, hermano, se puso a mirar, fue a otras cosas. Él salvó la vida del rey. Aparte de eso, no mató el ganado, que era el mejor que había, sino él lo que hizo fue todo lo contrario, obedeció a medias. Y cuando tú obedeces a medias o solamente una parte, eso se llama desobediencia. Y cuando nosotros desobedecemos, viene maldición sobre nuestra vida. Claramente lo dice la palabra del Señor. Y es donde tú y yo tenemos que saber que si hoy obedecemos, hermano, tenemos que obedecer completamente. No podemos obedecer a plazos, no podemos obedecer a medias, no podemos obedecer a medias tintas, sino que el Señor quiere que tú y yo realmente le obedezcamos completamente y 100%. Por eso en esta mañana vamos a ver el primer punto acerca de que la obediencia agrada al Señor. Y lo primero es que debemos hacer su voluntad. Tú y yo, para que agrademos al Señor, debemos hacer su voluntad. Y es importante entender el día de hoy que debemos hacer la voluntad del Señor. Cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que obedecerlo tal y cual Él nos lo ha dicho. Y es donde nosotros veremos la gloria del Señor en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos nosotros de pronto traer a colación. Un ejemplo muy latente, hermano, es el de Noé. Noé, hermano, el Señor le da una orden y le dice que empieza a construir una barca. Hermano, y él empieza a construir una barca en un lugar, hermano, donde la costa más cercana estaba a miles de kilómetros en donde él estaba. Por eso era algo imposible para el ojo humano, era algo imposible, hermano, para la gente que estaba a su alrededor, era algo imposible para los que lo estaban viendo. Por eso se burlaban de él, por eso, hermano, lo criticaban, por eso, hermano, pasaban y se mofaban de lo que él estaba haciendo. Pero él tenía claro que debía obedecer a Dios. ¿Para qué? Para agradarlo. Y por eso en esta mañana yo te invito a que tú lo agrades a través de lo que el Señor te ha mandado que tú hagas. La divina palabra del Señor es un mapa que nosotros nos indica hacia dónde tenemos que apuntar. Y por eso hoy debemos comprender, hermano, que así como Noé obedeció, tú y yo debemos obedecer. Así las circunstancias, así el momento en donde estemos, el lugar donde nos encontremos, no sea un lugar donde toda la gente crea, sino que nosotros debemos es avanzar y creerle al Señor y obedecerle. Noé lo hizo y tú sabes de pronto la historia, cómo termina donde toda la gente, hermano, muere porque no creyó al Señor, porque no le creyó a lo que Noé estaba haciendo, y vino un diluvio y
Tú sabes lo que pasó. Hubo destrucción, pero el que se salvó fue él y su familia por haber obedecido y por haberle creído a Dios. Qué importante es que nosotros obedezcamos al Señor 100%. Ahora encontramos otro ejemplo en la Biblia. ¿Quién es? Es el gran hombre llamado Abraham, el padre de la fe, en donde encontramos que Abraham, hermano, Dios le da una orden y le dice que tome a su hijo, a su único hijo, que vaya al monte y que sacrifique a su hijo. Él lo lleva, él lleva a su hijo, suben al monte juntos, él lo amarra allí en el lugar del holocausto, él levanta el cuchillo y cuando lo va a hacer, hermano, escucha la voz de Dios, cuando el Señor le dice que él le cree que lo va a hacer y que le había obedecido y le obedeció completamente. Cuando nosotros nos damos cuenta de estos dos ejemplos, y hay muchos más en la Biblia, es donde podemos entender que la obediencia, hermano, agrada a Dios. Cuando tú agradas a Dios, hermano, es porque estás siendo obediente. Cuando tú, hermano, tienes un sello de garantía en tu vida, es porque eres obediente a Dios. Y por eso te animo en esta mañana a que tú y yo seamos obedientes. Estás siendo obediente el día de hoy, hermano. Si no lo estás haciendo, es el día de tomar decisiones y decirle: Señor, te voy a agradar siempre. No importa lo que venga, no importa lo que pase, yo voy a agradarte todo el tiempo. Y por eso, hermano, debemos hacer su voluntad. Habíamos visto días antes en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, cuando el apóstol cuando el apóstol Pedro y sus discípulos habían hablado algo importante. Y es donde el Señor nos lleva su palabra, allá en Hechos número 5, versículo 29. Quiero volvértelo a leer en esta mañana, y es donde el apóstol Pedro y los discípulos hablan cosas muy importantes, y es donde dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, o sea, hacer la voluntad de Dios. Hermano, obedécele primero al Señor y después, hermano, que después el Señor traiga bendición sobre tu vida, porque es muy importante que nosotros hagamos su voluntad. Ahora, nos devolvemos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, y démonos cuenta que en esta historia que estábamos hablando acerca del rey Saúl, cuando no obedece, sucede lo siguiente: viene un mandato de parte del Señor, y es donde siempre Dios va a hablar a nuestra vida para que se haga su voluntad. Y vemos el ejemplo donde dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apartes de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le da una orden, un mandato al rey Saúl. Y el rey Saúl, hermano, hace todo lo contrario. Y es donde nosotros, hermano, nos damos cuenta ahora de la desobediencia. Ahí es claro el Señor. Y aquí quiero parar un momentico y decirte que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos da un mandato y nosotros tenemos que cumplirlo. Nosotros no tenemos por qué ponernos a preguntar, a cuestionar, a hacer nada de eso, hermano. Tenemos es que obedecer. Esa es la palabra clave en esta mañana: obedecer, para poder agradar al Señor. Ahora el rey Saúl no lo hace. ¿Y qué sucede, hermano? Ahora vamos a mirar por cuando en este momento, cuando en esta historia él no lo hizo. Y en el versículo número 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Si nos damos cuenta, él no hizo la voluntad del Señor, él hizo lo que él quiso. Y qué importante en esta mañana es saber que debemos hacer su voluntad. Debemos tener claro este primer punto: para agradar al Señor tenemos que hacer la voluntad del Señor. Segundo, para que la obediencia agrade al Señor, hermano, debemos nosotros oír y guardar sus mandamientos. Oír y guardar sus mandamientos. Segundo punto. Y es que ahora nos vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12. Quiero decirte, mientras tú buscas ahí en la escritura, quiero decirte que en la palabra del Señor encontramos tres pasajes paralelos, precisamente, que tienen que ver sobre las bendiciones que trae la obediencia. Y uno está en Levítico 26, otro está en Deuteronomio 28, y este otro que vamos a leer, que está en Deuteronomio capítulo número 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 12, y es donde vamos a leer 12 y 13, y dice de la siguiente manera, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará.
Hermano, qué bendición en esta mañana. Segundo punto, recuerda, oímos y guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros oímos y guardamos sus mandamientos, hermano, estamos haciendo su voluntad también. Y es importante, hermanos, saber que esta palabra el Señor nos la da el día de hoy para que nosotros atendamos lo que está escrito en ella. Que leamos Levítico 26, que leamos también Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 28, y que nos quede claro que las bendiciones que trae la obediencia son altísimas, grandísimas, hermano, y que nosotros vamos a ver la gloria del Señor si siempre y cuando nosotros nos metamos en ese río con Dios. Es importante, hermano, que nosotros escuchemos, dice ahí la palabra, y por haber oído los decretos, dice, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ahora, ve conmigo a Deuteronomio 28:1. Ahí adelantico nada más. Y ve lo que dice la palabra nuevamente. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí el Señor nos está diciendo cosas muy claras. Nos está diciendo que oigamos y que guardemos sus mandamientos. Tú y yo debemos guardar esta palabra. Lo que hoy estás recibiendo en enseñanza, guárdalo en tu corazón. No solamente en tu corazón, guárdalo también, hermano, allí en tus apuntes. Que tú puedas creer cada día, hermano, que debes obedecer al Señor. Que tú puedas creer cada día que lo más importante es agradar a Dios antes que a los hombres. Que tú puedas creer cada día, hermano, que tú y yo tenemos que levantarnos en esa autoridad de lo alto. Ahora, cuando tú y yo oímos y guardamos sus mandamientos, mira que el versículo 13 del capítulo 7 de Deuteronomio me impacta porque dice, te amará, te bendecirá y te multiplicará. Hermano, qué hermoso poder saber que el Señor nos va a amar, nos va a bendecir y nos va a multiplicar cuando oímos sus mandamientos, cuando creemos realmente en lo que el Señor nos ha dicho, cuando esta palabra no solamente se queda allí guardada, sino cuando viene y está en mi corazón, cuando se produce un rema en nuestra vida, se hace viva esta palabra. Es cuando tú y yo tenemos que comprender que el Señor, hermano, está agradado de lo que nos está diciendo que hagamos. Hermano, está agradado de que nosotros guardemos su palabra, está agradado de que nosotros podamos compartir una palabra de aliento y de vida cada día. Por eso en esta mañana yo te invito a que te levantes en la autoridad del Señor y que tú puedas buscar de Él, que tú puedas buscar su presencia, que tú puedas saber que el Señor está contigo, que no te dejará, que no te desamparará y que Él estará siempre amándote, bendiciéndote y multiplicándote. Qué hermosa palabra en esta mañana. Tercer punto que hace que nosotros, que la obediencia agrade al Señor, y es que debemos creer sus promesas. Qué importante es creer la promesa que el Señor nos ha hecho. El Señor nos ha hecho muchas promesas y nosotros debemos creerlas. Y es importante que en esta mañana le creamos a Dios. Creamos en sus promesas. Sigamos ahí en Deuteronomio 7, versículo 13. Ahora vamos a leer la otra parte. Y leemos, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Dice, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Versículo 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Amén y amén. Hermano, hoy tenemos que creer en sus promesas. ¿Sabe? Hoy yo me aferro a esta palabra porque el Señor nos está hablando de cosas muy importantes. Primero, seremos benditos en todas las áreas, hermano, en nuestra parte espiritual, en nuestra parte emocional, en nuestra parte financiera, en nuestra parte ministerial y en muchas áreas más. Es donde tú y yo tenemos que saber, hermano, que el Señor nos va a bendecir. Y mira, en este tiempo que estamos viviendo, yo te hablo claramente, y Dios nos promete, hermano, que nos va a bendecir en la parte de la salud. Versículo 15, y quitará toda enfermedad y todas las malas plagas. En vez de plagas coloca virus, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Y es donde yo te digo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, hoy tengo una palabra de bendición para tu vida. El Señor sanará de toda enfermedad tu cuerpo. El Señor sanará este mundo de esa plaga, hermano, que ha venido. Porque el Señor nos ha dado una palabra. Si somos obedientes, obedece a Dios. Es la clave del éxito, es la clave de la bendición, hermano. Obedecer a Dios, agradar a Dios antes que a los hombres, como dijo el apóstol Pedro y los discípulos. Tú y yo tenemos que saber, hermano, que Dios
nos dice en esta mañana que le creamos a sus promesas. Hoy créelo. Si de pronto no tenías una palabra de aliento, hoy Dios la trae para tu vida. Créele sus promesas. El Señor te ha dicho que quitará toda enfermedad, y las plagas, dice ahí, que vinieron sobre Egipto, no las conocerás tú. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, hermano, nos ha prometido cosas grandes y poderosas. Sí, lo agradamos a Él a través de la obediencia. Muy bien. Y es donde en esta preciosa mañana vamos terminando y llegamos al cuarto punto para que la obediencia agrade al Señor. Y es que quitemos el pecado de nuestras vidas. Cuarto punto, quitar el pecado de nuestras vidas. Y Levítico capítulo 26, verso 1. Levítico 26, verso 1 nos habla claramente acerca de esto. Y miren lo que dice la palabra del Señor allí rápidamente. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Hermano, Dios nos habla claro en su palabra. Y es donde en este cuarto punto el Señor nos habla de quitar toda idolatría, de quitar el pecado de nuestras vidas, hermano. El Señor va a hacer que nosotros quitemos absolutamente todo eso, pero tenemos que obedecer. Quita todo ídolo que se haya levantado en tu vida, hermano. A veces los ídolos no solamente, hermano, son estatuas de yeso a las cuales de pronto nos inclinamos ante ellas. También, hermano, un ídolo puede ser un hijo, un esposo, una esposa, un trabajo, un carro, una casa, el dinero. Muchas cosas pueden quitarle el primer lugar a Dios, y eso llama idolatría. Y es donde en esta mañana el Señor dice: quita el pecado de tu vida para que tú agrades al Señor. Y es donde el Señor nos muestra dos cosas muy importantes con las cuales voy terminando en este cuarto punto. Y es que el Señor, cuando tú y yo quitamos el pecado de nuestras vidas, Él ha prometido que habitará en medio nuestro. Ahí mismo en Levítico capítulo 26, el del 11 al 12, miren lo que dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Hermano, el Señor ha prometido habitar en medio de nosotros, y Él va a estar en medio de nosotros cuando nosotros obedezcamos a su palabra. Y el versículo número 12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Hermano, qué bonito poder agradecer al Señor, qué hermoso poderle obedecer a Él, qué hermoso poder seguir sus pasos, sus caminos, hermano, y estar haciendo la obra del Señor. Y por último, hermano, Deuteronomio 28:7, estamos en ese mismo punto 4, y dice Deuteronomio 28:7 de la siguiente manera. Dice: y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová, hermano, derrotará a nuestros enemigos cuando nosotros, hermano, renunciemos a nuestro pecado, cuando quitemos el pecado de nuestras vidas. Hermano, en esta mañana hemos hablado cosas muy importantes. Tú y yo debemos ser gente obediente. Es así de sencillo, para que estos 4 puntos de bendición estén sobre nuestra vida. Así que te invito a que hoy obedezcas al Señor, no a medias, que lo obedezcas completamente, 100%, porque Él es el merecedor de la gloria, de la honra y de nuestra obediencia. Que no nos pase como el rey Saúl, hermano, que fue quitado el reino, todo por no obedecer, por obedecer a medias, o sea, por desobedecer. Y es donde el Señor dice que se complace más Dios, hermano, en que se le obedezca que en los sacrificios. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere que tú y yo le obedezcamos. Así que en esta mañana, hermano, cierra tus ojitos. En esta hora cierra tus ojitos y pide al Espíritu Santo de Dios que pueda tocar tu vida, que pueda tocar tu corazón, que perdone tu pecado y tu maldad. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias en esta hermosa mañana. Una vez más te agradecemos por este tema que tú nos permites, Señor, compartir, el tema de la obediencia. Hoy, Señor Dios mío, hemos hablado de 4 cosas muy importantes, Señor, que hacen, Señor Dios mío, que te agrademos a través de la obediencia, Padre eterno. Gracias, Dios, porque hoy ha sido predicada tu palabra a muchas vidas, que cada corazón está conociendo y comprendiendo que tú y yo, Señor Dios mío, somos mayoría, Padre, cuando obedecemos. Que, Señor, nosotros, Padre del cielo, somos gente de bendición cuando podemos tomar y acatar las normas que tú nos has dejado. Señor, que seremos benditos en cualquier parte donde estaremos. Oh Dios del cielo, porque tú, Señor, porque tú has colocado una palabra de vida sobre nosotros, porque tú has colocado una palabra
palabra de aliento en cada vida. En esta preciosa mañana yo bendigo cada persona, Señor, que nos ve, oh Dios mío, y que nos escucha. Yo te pido que coloques en cada uno de nosotros esa obediencia, oh Dios mío, que hagamos tu voluntad, que oigamos, Señor Dios mío, tu palabra, que la guardemos, Dios del cielo, que creamos en tus promesas y que nos apartemos del pecado. Señor, 4 pasos importantísimos de bendición. Bendigo, Señor, a cada persona que nos ve en este momento, Señor del cielo. Bendigo, oh Dios mío, Señor, a esa persona que hoy está pensando, Señor, en obedecer, que está pensando en cambiar su estilo de vida. Señor, te los entrego en el nombre de Cristo Jesús y declaro que los cielos están abiertos para cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te llamo y te sigo, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí, por eso estoy aquí.